Y hemos invitado hoy a nuestro programa a Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Erdely. Recientemente, el presidente mexicano aseguraba además que en Ciudad de México no hay ningún riesgo de saturación hospitalaria por la pandemia. Pero al mismo tiempo, la ciudad está en el semáforo rojo. Desde la estadística, ¿cómo se proyecta este riesgo y es válida esta afirmación? Bueno, tomando en cuenta que no tenemos control al 100% sobre una epidemia, ¿no? Entonces, decir que no hay riesgo es absurdo. Es decir, podemos discutir si el riesgo es elevado o es bajo de acuerdo a ciertas métricas, pero de plano decir que eso es imposible, pues es muy aventurado porque no tenemos el control de la epidemia y más en México que se aplican muy pocas pruebas por cada millón de habitantes. Doctor Erdely, en uno de los informes anteriores escuchábamos que dependiendo de la capacidad de testeo, cambian también las cifras. ¿Por cuál indicador debemos guiarnos nosotros los ciudadanos en este mar de datos estadísticos? Pues aquí es importante destacar que justamente, y como lo escuché en lo que acaban de presentar, dependiendo del nivel de testeo, se pueden tener valores distintos de positividad, es decir, porcentaje de pruebas que resultan positivas, ¿no? De un país a otro. Por eso es que creo que es muy importante no estar comparando cifras. La cifra, por ejemplo, la de letalidad de México, que aunque luce muy elevada, no es comparable con otros países, porque en México, como se aplican muy pocas pruebas, es decir, solo a casos con síntomas ya muy claros, pues evidentemente tenemos una positividad mucho más elevada, pero por esa razón y por lo mismo también la letalidad luce más elevada. Entonces, estas pocas pruebas que hace México por millón de habitantes en comparación con países que hacen muchas pruebas por millón de habitantes, provoca que la tasa de positividad y la tasa de letalidad de México luzca mucho más elevada de lo que debiera ser. Y el efecto contrario ocurre con la tasa de incidencia. Las pocas pruebas que aplica México hace que se detecten pocos casos y eso hace que nuestra tasa de incidencia luzca muy por abajo de otros países, pero tampoco es creíble. Entonces creo que es importante no estar comparando estas cifras entre países porque no son comparables y mejor estar dando seguimiento en el tiempo, como de forma relativa, cómo va evolucionando los indicadores en cada país. Y de forma relativa, ¿cómo afectan, por ejemplo, los llamados asintomáticos, los cálculos matemáticos de esta pandemia en México? Eso sí es un problema importante en México y es un problema derivado del poco testeo que se hace. Como en México, al menos en la seguridad pública, en la atención pública de salud, no se hace pruebas a quien lo pide, sino únicamente a aquellas personas que ya tienen síntomas más o menos claros o que los hace sospechar acerca de COVID. Entonces esto hace que la gente que quiera ir por una prueba al sistema público pues no lo pueda hacer nada más por la curiosidad de saber. Esto hace que tengamos una cantidad pues desconocida de asintomáticos en México muy difícil de estimar. Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas, muchas gracias por estas informaciones y cuídese mucho. Igualmente, buenos días, buenas tardes allá en Berlín.